buenas noches y agradecidos con su audiencia. Empezamos en este su noticiero a las 8:45, pues el segmento de las entrevistas en un día que ha sido sumamente complejo para el país. Una serie de impactos en la infraestructura vial guatemalteca empieza a reflejar ya el costo de un invierno que ha empezado con lluvias realmente complicadas para nuestro país. Estamos enfrentando en las primeras semanas de lluvias de este invierno 2022 impactos que hemos visto en años anteriores al final de la época lluviosa, ya por octubre, noviembre, lo cual pues representa ya una serie de retos para la política pública que garantice una infraestructura de accesibilidad no solo en la transitabilidad de la carpeta vial guatemalteca, sino además en los diferentes elementos de la infraestructura para el desarrollo de nuestro país. Así que esperando que ya se encuentre en su hogar, que se encuentre seguro, lejos ya de los impactos de la lluvia, pues iniciamos este espacio de las entrevistas hoy analizando el triunfo popular que se da en Colombia, un país que ha pasado por diferentes momentos complicados en cuanto a la relación de la sociedad con el Estado y específicamente de la sociedad colombiana con su gobierno. No hace muchos meses vimos a la sociedad colombiana en las calles protestando por las decisiones del actual gobierno colombiano en torno al impulso de un paquete tributario que permitiera enfrentar los impactos económicos de la pandemia en aquel país. El día de hoy, nuevamente, el pueblo colombiano sale a las calles hoy a celebrar un triunfo, insisto, un triunfo popular más allá de las ideologías. El pueblo colombiano el día de hoy ganó con elecciones en paz, elecciones limpias, elecciones que esperamos puedan nuestros analistas ayudarnos a entender si fueron también transparentes. En ese sentido, hemos convocado el día de hoy a dos expertos conocedores no solo de la dinámica colombiana, sino además de la dinámica de las democracias en América Latina. Y es que desde Colombia nos acompaña el doctor Andrés Sánchez, docente del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga. Y desde El Salvador, el licenciado Jorge Ceballos, analista político, licenciado en Relaciones Internacionales con estudios en Seguridad, Análisis Estratégico y Geopolítica, integrante de Analistas Independientes de Guatemala. A ambos, muy buenas noches y el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy para analizar este importante evento democrático en el continente. Buenas noches, Cristian, un gusto. Andrés, qué gusto estar contigo. Iniciamos con usted, doctor Sánchez. ¿Cómo se vive estas primeras horas luego del triunfo? El placer es mío, Cristian, un saludo a Jorge también. Gracias, doctor Sánchez. Iniciamos con usted para que nos ponga en contexto cómo está Colombia, cómo vive Colombia este triunfo electoral. Estamos a pocas horas de que se decretara el mismo, más del 50% de los votos escrutados, con más del 99% del total de las juntas receptoras de votos. ¿Cuál es el ambiente en Colombia en estos momentos, doctor Sánchez? Bueno, varias cosas. Primero, es un ambiente dividido. Colombia es un país que desde 2016, desde el plebiscito para validar los diálogos de paz los acuerdos de paz entre Juan Manuel Santos y las FARC, es un país que se encuentra profundamente cuando ganó Iván Duque. Luego en las elecciones de 2019, cuando las tres principales ciudades de Colombia quedan en manos de candidatos opositores, muchos de sus equipos hoy trabajan en la campaña de Gustavo Petro, y se demostró tanto en primera como en segunda vuelta. Hay algo muy interesante, si uno mira los mapas por departamentos, por provincias, entre el plebiscito por la paz, que gana el no, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, no hay diferencia. Los departamentos donde gana Gustavo Petro, son los mismos donde gana el sí. Y los departamentos donde ganó Rodolfo Hernández y ganó Fico Gutiérrez, que es Antioquia y el exterior, son los mismos donde ganó el no. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que en este momento Petro gana con un apoyo inusitado hace 4 años, y es el apoyo de buena parte de las maquinarias políticas, de los clanes
que durante décadas han dominado Colombia. En ese sentido, si bien se muestra como una victoria de una izquierda más cercana a lo que haría, por ejemplo, Kirchner o Chávez, yo lo veo mucho más cercano a López Obrador, que López Obrador, igual que Petro, pierde dos elecciones, pierde 2010, cuando gana Santos, y queda de cuarto, creo. En 2018 pierde contra el presidente Iván Duque y ahorita gana. La tercera es la vencida, igual que como le pasó a López Obrador y como le pasa a López Obrador, que se tuvo que aliar con buena parte de las maquinarias del viejo PRI, pienso en Manuel Bartlett, por ejemplo. Petro se alía con estas maquinarias colombianas y muchas de ellas lo hicieron después de la primera vuelta. En ese sentido, queda un país dividido, queda un país donde muchos celebraron, hay muchas plazas, uno ve en redes sociales las plazas principales de las ciudades, hay muchos jóvenes sobre todo celebrando, pero al mismo tiempo uno ve en redes sociales un país que, que está fracturado y que lejos de dar un deseo de unidad, el discurso de Gustavo Petro que acaba de dar lo ha dividido un poco más. Gracias. Pasamos con el licenciado Ceballos. ¿Cómo ve usted este triunfo? Interesante el comportamiento del péndulo en América Latina. Los gobiernos ahora vuelven a una tendencia de izquierda en el continente. Ahora en periodos mucho más cortos, los gobiernos de centro y de derecha en América Latina empiezan a retroceder. No duran más de un periodo en el poder de los estados. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo evalúa usted este triunfo de Gustavo Petro y la primera mujer afrodescendiente que llega a la posición de vicepresidenta en aquel país? Yo creo que tenemos que ser cuidadosos y ver los pincelazos de las transformaciones que se han dado en las democracias de los países. Muy bien, Andrés planteaba que Petro, más que irse por esa línea de izquierda, que podríamos decir el kirchnerismo o Chávez en Venezuela, se está yendo un poco al centro porque obviamente sabe que ese discurso de izquierda, aunque lo plantea en muchas ocasiones, en la práctica le resulta un poco difícil de llevar a ejecutar. ¿Por qué? Porque necesita de ese sector privado, necesita de esos sectores que no son radicalizados ni para un lado ni para el otro, sino tratar de buscar un centro. Pero también hay que entender que lo que está pasando en Colombia no es algo mágico, es algo que está sucediendo eh, como consecuencia de la debilidad de los partidos políticos, de los liderazgos, debido a que los ciudadanos están esperando respuestas más claras, respuestas más transparentes y sobre todo oportunidades que los gobiernos que se identifican como de derecha, como conservadores, no han logrado pues que cale esas respuestas o esas necesidades tengan respuesta en los ciudadanos. Entonces, al final estamos viendo que se está haciendo una transformación de más que un pendular, es porque el ciudadano está eh, disgustado con las élites, con los líderes políticos y sociales, y entonces dice, bueno, si con esto nos fue mal, pues vamos a ver cómo nos va con este. Y muy bien planteado Andrés el tema de López Obrador, que si ustedes ven el discurso que tenía López Obrador hace 10 años, no compagina mucho con el que dio en la última campaña donde queda electo y mucho menos en la práctica como presidente. Entonces hay que poner atención, Petro tiene en este momento una oportunidad de hacer muchas cosas. El tema es si va a lograr manejar las emociones de él como pues obviamente presidente, de su equipo de trabajo y más aún las emociones y esa expectativa que van a tener los colombianos de querer un cambio. Doctor Sánchez, ya el licenciado Ceballos ha puesto sobre la mesa un elemento igualmente estudiado a profundidad por Latinobarómetro. En el continente vemos claramente un rechazo directo a la clase política tradicional en nuestros países, la muerte prácticamente de los partidos políticos tradicionales e inclusive la caída de los sistemas
políticos tradicionales, en su mayoría bipartidistas en el continente. En el caso colombiano, el gran perdedor, el uribismo, no logra ni siquiera pasar al balotaje en las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Cómo analiza usted el comportamiento de la clase política colombiana y los triunfos que se han venido dando en América Latina precisamente hacia el sector más popular, más de izquierda? Pues, pues Cristian, yo te digo que hoy ganó la clase política colombiana y ganó abrumadoramente. Uno mira los personajes que están junto a Petro, y lo reitero, son personajes que han estado ahí durante décadas. Hay, por ejemplo, intríngulis de la política colombiana, hay un personaje que es el jefe de debate, se llama Alfonso Prada. Alfonso Prada, antes de estar en la campaña de Petro, estuvo durante varios años como director del Servicio Nacional de Aprendizaje Colombiano en el gobierno Santos. Roy Barreras, senador del pacto histórico, del acuerdo que tiene Petro, es un personaje que estuvo en el uribismo. Ese es un primer factor. La clase política ganó con Petro. Factor número 2, y quiero hacer algo que decía Jorge ahorita, y es uno de los grandes problemas de Petro, cambiando de tema, es la inestabilidad de su equipo de trabajo. Petro fue alcalde de Bogotá en 2011 y le renunciaron 43 de sus secretarios, de su gabinete distrital, le renunciaron, muchas veces con denuncias públicas por malos manejos de microgerencia por parte de Petro. Pero volviendo un poco a tu pregunta, Cristian, el uribismo perdió estrepitosamente. Uribe, de hecho, no hizo ningún pronunciamiento desde marzo. Algunos de sus alfiles en el Congreso no quedaron. Y el Centro Democrático, que tenía un candidato, que era Oscar Iván Zuluaga, se retira, apoya sin decirlo explícitamente a Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez no queda, efectivamente es el tercero en contienda. Y esto, ¿qué va a abrir? Va a abrir la oportunidad para una derecha populista en América, en Colombia. Así como lo hemos visto en el caso chileno de Cast, así como lo estamos viendo, por ejemplo, con Javier Milei en Argentina, el caso Bolsonaro en Brasil, o si nos vamos a nivel global, lo que ha ocurrido con Orbán en Hungría, con los Kaczynski en Polonia. Y lejos de ser un fenómeno exclusivamente latinoamericano, creo que es un fenómeno global. Uno lee, por ejemplo, a Applebaum en el ocaso de la democracia, y uno observa que la insatisfacción con la democracia llega incluso a países que tienen libertades económicas y políticas plenas. Lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, lo que ha ocurrido también, por ejemplo, en las democracias mediterráneas, con, con los extremismos tanto de Unidas Podemos como de Vox, o lo que ha ocurrido en Grecia. Estamos hablando de una crisis global de la democracia liberal. Una crisis global a la cual la democracia liberal no ha sabido reinventarse y no ha sabido responder. Jorge, Andrés pone sobre la mesa un tema fundamental y es cuáles son los proyectos de desarrollo de las democracias, no solo en América Latina, sino en el mundo, teniendo en cuenta que los últimos triunfos, regresando a América Latina, los últimos triunfos han augurado el desastre de algunos países, el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, o el mismo triunfo tan avasallador de la izquierda en Chile. No obstante, a pesar de los agoreros que hablan de la caída de estos países ante la llegada de gobiernos de izquierda, los países siguen ahí en su lucha, no logran obviamente resultados inmediatos, pero hay nuevos actores políticos que están tratando de plantear pues, proyectos alternativos a esa democracia liberal que ha planteado Andrés. ¿Cómo evalúa usted ahora el caso colombiano, acompañado además de Andrés Manuel López Obrador en México, el reciente triunfo en Honduras, también de una contendiente de izquierda?
Pero tenemos que entender, como bien plantea Andrés, que eso es algo que está sucediendo en todo el mundo. Obviamente cada país tiene sus características, pero hay una línea base que es fundamental. Primero, el descontento de los ciudadanos. Las élites y especialmente los políticos no han querido hacer, porque entender creo que sí entienden, pero no han querido hacer los ajustes necesarios para responder a las nuevas formas de visión que tienen las sociedades. Eh, es más fácil generar un discurso extremo donde generemos quiebres por temas, sea por matrimonio igualitario, por aborto o por el apoyo social a los ciudadanos. O sea, es más fácil eso que sentarse y ver la radiografía completa y diseñar un programa de trabajo con las nuevas formas de comunicar de los ciudadanos, las nuevas visiones que tienen los jóvenes del empleo, de la economía, del medio ambiente. O sea, eso es más complejo. Y ningún gobierno, y mucho menos ningún partido lo va a lograr de la noche a la mañana en 4 años. El punto es que no hay voluntad para querer hacer esas reformas necesarias, porque es más fácil seguir manteniendo el poder de una manera artificial, que obviamente ahí sí decimos que la democracia es valiosa y que hay procesos de elección transparentes, pero en el fondo lo único que estamos haciendo es lo que está pasando el fin de semana en Guatemala. Andrés podrá ahí ver unos tweets en Canal Antigua en el tema del agujero que se abre en Villanueva. O sea, echan un material para ver si funciona y sabes que 24 horas después, no, pues fíjense que no funcionó. Ese es el problema, es que estamos resolviendo con experimentos para ver qué es lo que sucede sin querer entender que las sociedades han cambiado y que la forma y el abordaje que los políticos tienen que hacerle a los ciudadanos tiene que cambiar porque las necesidades y las formas que los ciudadanos necesitan son distintas hasta, inclusive, hace 10 años. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, de Donald Trump, hace 15 años, pues nadie hubiese dicho que ibas a llegar a ser el presidente y poner en la situación que puso Estados Unidos. Hoy decimos, ¿qué lecciones aprendimos de eso? Eh, Jorge, perdón, Andrés, realmente estamos en estas democracias tropicales de Centroamérica acostumbrados a una clase política improvisada que no tiene la formación ni la trayectoria para la conducción estratégica de nuestros estados. No obstante, en el caso colombiano estamos ante una clase política ya con bastante trayectoria, un presidente electo que tiene por lo menos 3 campañas en su haber, más la gestión pública de la principal ciudad colombiana. ¿Cuáles son los retos que tiene Petro para el inicio de su gobierno? ¿Cómo queda el Congreso? Hay que recordar que en repúblicas no se puede gobernar solamente desde el Ejecutivo, es fundamental el control cruzado que se puede tener desde el legislativo. ¿Cómo queda la correlación de fuerzas para Petro y su proyecto político para Colombia? Bueno, la elección del Congreso fue hace 3 meses. El Congreso colombiano tiene 110 curules. De esas, 20 las ganó el Pacto Histórico, el grupo de Petro. Adicionalmente, hay 5 curules que se le dieron al Partido Comunes, las antiguas FARC, por su victoria, por su diálogo, por el acuerdo de paz. Hay otros grupos, por ejemplo, el Partido Verde, que es un partido de centro-izquierda, donde varios de sus miembros se aliaron a Petro después de la derrota de su candidato en primera vuelta. Entonces hay un ambiente bastante favorable. Adicionalmente, y quiero hacer mucho énfasis en ello, los partidos en teoría tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, otros partidos que tienen una fuerza clientelar, como Cambio Radical o el Partido de la U, son partidos que si bien tienen una disciplina, cierta disciplina, son partidos que fácilmente con un guiño por parte del presidente electo Petro, pueden voltearse sin mayor problema, sin mayor inconveniente. De hecho, hace un par de semanas, en una serie de videos que se enviaron de discusiones de la campaña, se mencionó que uno de los líderes del Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, había hecho un pacto de no agresión con Petro. Eso nos dice mucho
de lo que puede suceder. Entonces, no creo que vaya a tener mayor oposición en el Congreso. Las cortes, Colombia es un sistema que tiene 4 cortes, entonces no creo que haya mayor oposición ahí tampoco. Yo donde sí veo que va a tener cierta oposición en el sector empresarial. Veo que va a tener mucha oposición en el sector empresarial, va a tener mucha oposición en redes. Eh, Creo que el uribismo, si bien sale debilitado como uribismo, hay una figura que, en mi opinión y en la opinión de muchos analistas, va a encarnar la derecha populista en Colombia, es María Fernanda Cabal. ¿Por qué? Porque Rodolfo Hernández, el candidato derrotado hoy, es una persona de 77 años, por salud él no puede moverse de su ciudad natal. Eh, Paréntesis, Bogotá es una ciudad muy alta, está a 2.600 metros. En ese sentido, para personas mayores no es muy recomendable estar acá y entonces no va a ser tan fácil para él moverse, estar en el Senado haciendo ese control político. Paréntesis, otro paréntesis en ese sentido, Rodolfo, por ser el candidato perdedor en segunda vuelta, tiene derecho a una curul en el Senado y su candidata vicepresidencial, una académica sin mayor experiencia en política hasta esta candidatura, tiene, tiene una curul en la Cámara de Representantes. Entonces, en ese sentido, yo no le veo mayor oposición, salvo redes, salvo algunos medios de comunicación, no todos. Hay medios de comunicación que están abiertamente a favor de Petro, salvo empresarios y salvo algunos think tanks. Ahora, Jorge, la figura vicepresidencial es importante. En este caso vimos que las dos candidatas a la vicepresidencia fueron mujeres. En el caso de Petro, pues llega al poder de la mano de Francia Márquez, prácticamente una mujer afrodescendiente, muy vinculada a la lucha por el tema del medio ambiente, reconocida en Colombia a nivel internacional precisamente por sus importantes aportes a la protección del medio ambiente en general. ¿Cómo evalúa usted el avance precisamente de estos actores políticos emergentes que empiezan a ser determinantes en la política de nuestros países en América Latina? Bueno, y aparte, que me corrija Andrés, pero creo que también se convierte en ministra de Relaciones Exteriores, ¿verdad? No, Entonces, no, ¿ya no, no, no? Jorge, no, te voy a contar, perdón por interrumpirte. Una de las promesas, Petro, una de sus promesas de campaña fue Ok, crear 2 ministerios adicionales. Uno que es perfecto. separar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dejar un Ministerio de Industria exclusivamente. Y el otro que es un Ministerio de Igualdad que se va a encargar de igualdad racial, de igualdad de género, de ese tipo de discusiones que han entrado a la palestra en los últimos años. Y ese ministerio es el que va a coger Francia, es el del que se va a encargar Francia Márquez. Ah, ok, perfecto. Entonces, interesante porque entonces se modifican, pero igual es importante el puesto que va a tener como vicepresidenta y este nuevo ministerio. Pero el punto aquí es que volvemos a los cambios que se están dando en las sociedades. ¿Cómo llega esta vicepresidenta en esa lucha? Pues obviamente por la igualdad, sobre todo el respeto a los derechos de la mujer, el tema de la violencia contra la mujer, etcétera. Ese tema, que nos guste o no nos guste, y digo, como sociedad, se hay que abordarlo. Lamentablemente los gobiernos, los partidos no lo abordan de una manera integral, siempre bajo esa visión, muchas veces equivocada de ideologías, y entonces es cuando personajes como la nueva vicepresidenta toman fuerza y le dan un complemento a lo que en este caso Petro estaba proponiendo en su campaña y sobre todo el discurso. Entonces ahí es donde muchos ciudadanos se ven identificados y dicen, bueno, puede ser que Pedro no me agrade en todo su discurso, pero tiene un complemento que sí me siento identificado y entonces voto por ellos. Que ese, insisto, ese es el trabajo de los partidos políticos en América Latina y en general el mundo que deberían de entender. Un presidente, un equipo, no tiene que ser con una sola visión, tiene que entender que las sociedades han cambiado y por ende no solo el discurso va a tener que cambiar, pero sino las acciones. Si se materializa esta mancuerna de una manera estratégica, insisto, el tema de Petro lo que le puede fallar es el carácter y sobre todo la forma de reaccionar a ciertas situaciones. Si no se dan esos contratiempos, yo creo que podrían dar paso a mejorar ciertas
cosas que Colombia desde hace mucho tiempo le ha demostrado a América Latina que ha avanzado. Eso implica madurez política no solo del gobierno, sino de los actores de oposición y también de los líderes tanto en lo económico, social, como bien planteaba Andrés, en los medios de comunicación. El punto acá de quiebre que creo que Colombia tiene más en este momento difícil es que todavía está el tema de los acuerdos de paz muy fresco y eso puede ser que también se utilice desde una manipulación de algunos sectores para reavivar ciertas discusiones que pretendan desgastar a un gobierno que está iniciando. Yo esperaría que haya más madurez, pero No siempre Permites se... dar una réplica muy rápida a lo que dice Jorge en varios puntos. Adelante. El primero, la función vicepresidencial en Colombia no está definida abiertamente. La única, como digamos ocurre en Estados Unidos o como ocurre en otros países, en Colombia no es una definición concreta. El vicepresidente sirve al placer del presidente. Entonces, por ejemplo, la vicepresidenta saliente, Marta Lucía Ramírez, en el último tiempo se encargó, por ejemplo, de las relaciones exteriores. O el vicepresidente o el vicepresidente del gobierno Pastrana, Gustavo Bell, era una persona más callada, más trabajando tras bambalinas en los acuerdos de paz de las FARC del Caguán, y así sucesivamente. En ese sentido, la elección vicepresidencial en Colombia, por lo general, es un cálculo político, como ocurrió, por ejemplo, con Juan Manuel Santos en sus dos elecciones, o una declaración de principios. En Petro ocurre una mezcla de las dos. ¿Por qué? Porque Petro es elegido en una consulta de papel en el Congreso. Petro, hay un pacto, en teoría pacto, se presentan 5 candidatos, uno de ellos Petro, otra Francia, que es la que queda de segunda, y 3 candidatos irrelevantes, candidatos que no alcanzaron a sacar más de 100.000 votos. El voto que adquiere Francia, Francia tiene 700.000 votos en esa consulta. Cabe notar que tú en Colombia puedes votar por una de las 3 consultas que había, la consulta en la que sale Federico Gutiérrez, la consulta en la que sale Sergio Fajardo del centro izquierda, del Partido Verde, y la consulta de Petro. No puedes escoger una. Y la votación de Francia Márquez solo es superada por la votación de Petro y por la votación de Federico Gutiérrez. Cabe anotar que antes de esa votación había mucha especulación sobre la figura vicepresidencial de Petro. Se había dicho que Petro iba a escoger a personas más sazonadas en la política, más curtidas en el mundo político. Incluso se llegó a hablar de el hijo de un expresidente. Y Francia Márquez se mostró abiertamente en desacuerdo con eso, pero Petro, presionado por esa cantidad de votos, por eso digo que es una mezcla de las dos, elige a Francia Márquez y eso refuerza mucho su discurso, incluyendo Francia proviene del Pacífico colombiano, una región predominantemente afrodescendiente, una región con muchos problemas de desigualdad, una región con unos problemas de pobreza muy fuertes y ahí gana y barre. Entonces eso por un lado. Por el otro, uno de los grandes retos de Petro es tranquilizar el riesgo. Yo aquí tengo el análisis de control risk de las elecciones, un análisis de la victoria de Petro, y es bastante fuerte el riesgo alto de estados de excepción, de desacato de fallos de cortes, de ese carácter que mencionaba Jorge, ese reto del carácter. Un problema, digamos, en retos, por ejemplo, económicos, de control de precios, de un choque de trenes con las Fuerzas Armadas, y eso sería particularmente fuerte en un país como Colombia, que a diferencia, por ejemplo, de Centroamérica, no ha tenido mayor experiencia con gobiernos militares. Colombia no la ha tenido en el último siglo, salvo unos pocos años en los 50, y ese choque de trenes puede significar mucho. En ese sentido, volviendo un poco a lo que decías, Jorge, sí hay un clamor de algunas de ciudadanías, y esto se ha mostrado también. Y un clamor que en el mundo no se ha sabido responder. La democracia liberal ha sido muy parca a la hora de dar sus logros, a la hora de mostrarlos cosas. Miren, hace 3 días Infobae mostraba algunas de las cifras del gobierno Duque. El gobierno Duque tuvo, como todo el mundo tuvo pandemia, pero en mayo de 2001 tuvo una serie de marchas que nos mencionaba
fueron muy fuertes, que hubo sectores enteros de la economía, como el sector avícola, que se vieron parados y retrocedieron a niveles previos a la pandemia. Y hoy, y hace un par de días, el Ministerio de Hacienda mostraba cómo Colombia hoy tiene los índices de crecimiento económico más altos de todos los países miembros de la OCDE. Y son cosas que no se han sabido comunicar. Uno de los grandes errores del gobierno de Iván Duque fue una estrategia de comunicaciones pésima que lamentablemente se le dio a un periodista aliado a ello, un periodista muy reconocido en Colombia por su parcialidad hacia la derecha, y no a un comunicador organizacional o un comunicador estratégico que pudiera mostrar muchas de las cosas que hizo, buenas que hizo el gobierno Duque: transición energética, protección ambiental. Hay muchos logros del gobierno Duque que no se han mostrado, y esa carencia de logros permitió que las marchas que anunció Petro en 2018, porque él dijo, vamos a hacer oposición en las calles, y hay datos en los cuales se muestra que al gobierno Duque se le hicieron marchas y protestas cada 2 días desde el inicio de su presidencia. Eso fue un gran error, y fue un gran error que no se mostrara eso, y eso ha sido global. La democracia liberal no ha sabido mostrar lo que tiene. Jorge, ya Andrés pone un elemento sobre la mesa que es fundamental, y es que en el furor del discurso de triunfo de Petro ya se puede evidenciar, pues, sobre todo por denuncias en las redes sociales, que se intenta dar directrices a la Fiscalía General, y es una tendencia desafortunada para los gobiernos latinoamericanos que desde el Ejecutivo se busque influir o incidir en el organismo judicial. Y esto en gran medida pareciera que ya empieza a encender algunas luces rojas de alarma luego del discurso. Y reitero, un discurso que está en medio del furor del triunfo electoral, pero que pudiera poner sobre la mesa del debate político colombiano esa independencia de poderes que tanto necesitan las repúblicas latinoamericanas. En general, en el mundo necesitamos ese diferencia de poderes, ese check and balance que siempre hemos mencionado, pero que muchas veces no se vive, y mucho menos el ciudadano en general lo entiende y lo vive. Pero cuando ya empiezan discursos, y no hay que ir tan lejos aquí por Centroamérica, cómo se están dando las cosas de eso. El tema con Petro es nuevamente su carisma, la forma en que él expresa un discurso que se viene construyendo, no de una campaña que inició en el 2010, finales del 2019-20 en adelante, sino es una campaña que ya lleva años y que cada día se le van sumando diferentes elementos. Entonces, el discurso es obviamente muchas veces hepático, como decimos, viene del hígado, no viene de la razón, no viene de cuidar las instituciones, por esa misma necesidad que se ve de que obviamente los otros grupos, cuando han ejercido el poder, pues han sido responsables de la debilidad institucional, de la debilidad del sistema de justicia. Entonces, se cree que al dar esas directrices, al elevar la voz, al elevar el discurso, se va a cumplir las cosas, y esa va a ser el mecanismo de cambio que todos los ciudadanos necesitan, cuando no ese es el camino. El camino es, primero, entender de cuáles son los verdaderos problemas y trabajar con los actores alrededor. Desde afuera, obviamente nosotros tenemos una visión de lo que pudiera ser Petro, pero Andrés nos podrá ampliar en que las prioridades en este momento podrán ser ABC, pero si Petro en este momento empieza con un discurso de revanchismo de muchos actores, pues esas necesidades se van a ir quedando y puede generar otro tipo de crisis. El llamado, no solo de los líderes políticos y sociales de cualquier país, debería ser usar más la razón y ser más responsables, porque al final el poder de un gobernante es transitorio y que en algún momento va a dejar de gobernar, pero las consecuencias de las decisiones que él tome sí van a perdurar durante un largo tiempo. Entonces, si no se trabaja en invitar al diálogo constructivo, a tampoco caer en ese discurso de revanchismo, pues el panorama va a ser difícil no solo para Colombia, sino en general a todos los países que en este momento están en una situación donde el Ejecutivo
tiene una mayoría, por ejemplo, en la Asamblea o en el Congreso, y eso les permite tener mayor influencia en el sistema de justicia. Andrés, entramos a la recta final de la entrevista y en estas partes del continente hemos escuchado de posiciones muy disruptivas por parte de Petro en la campaña. ¿Cuáles son los temores del sector conservador de la propuesta de Petro a la hora de hacer gobierno y cuáles pudieran ser efectivos en ese balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial colombiano? Bueno, varias cosas. Primer temor es el temor de la independencia del Banco Central, del Banco de la República. El Banco Central tiene algunos miembros se dan por el presidente, pero sus miembros se dan por el presidente, pero se van cambiando cada 4 años. Petro sugirió que hubiera menos técnicos. El Banco de la República en Colombia en los últimos 25 años, los últimos 20 años, ha sido manejado menos con un criterio industrial. Antes había los industriales del café, los industriales del banano, esto, estaban metidos en la Junta del Banco y determinaban la política monetaria a favor de sus intereses. Desde entonces ha habido principalmente académicos, personas con pergaminos bastante buenos para determinar la política monetaria. Petro quiere meterle más pueblo, eso preocupa mucho. Y eso mañana es feriado en Colombia, entonces no vamos a ver sino hasta el martes el efecto que eso tendrá en una tasa de cambio que ha sido bastante vapuleada. Caso número dos, como les decía ahorita, el Congreso tiene mucha facilidad, Petro, de tener mayorías y de poder pasar medidas que para la economía son peligrosas. Un ejemplo, la exploración petrolera. Petro está obstinado en que la exploración petrolera en Colombia, el petróleo es 50% de nuestro paquete exportador, que se deje explorar. Eso no solo generaría los problemas en cuanto a exportaciones y a recepción de divisas, sino adicionalmente Ecopetrol es una empresa mixta, es una empresa que tiene capital estatal, pero en los últimos años se ha abierto sus acciones a personas del común o a fondos de pensiones. Eso también es muy preocupante porque eso le quitaría al gobierno también una fuente de dinero. Problema número 3, las pensiones. Petro quiere cambiar un sistema pensional que es mixto, es un sistema donde hay una parte pública, hay un fondo de prima media que la persona joven va cotizando y eso paga las pensiones de los más viejos, a un sistema pensional más cercano, digamos, al chileno, donde tú inviertes, tú ahorras, eso se invierte en una serie de proyectos. Petro quiere llevarnos a un sistema más cercano al de prima media, al de jóvenes pagando por viejos. Y eso también es problemático porque los fondos de pensiones son inversionistas y accionistas en empresas, en proyectos de inversión e infraestructura, y eso es bastante peligroso. Y por último, ahorita hablaba Jorge del revanchismo, eso también va a ser un problema. Petro anunció que quiere, con ayuda de la ONU, una corte internacional de justicia contra la corrupción en Colombia. De hecho, hay un abogado que ustedes en Guatemala conocen muy bien, Iván Velázquez, que está con la campaña de Gustavo Petro y Petro lo comisionó para que fuera uno de los encargados de hacer esa campaña. Entonces, sí se observa cierto revanchismo. Petro en público dice que no, pero se habla detrás de un acuerdo nacional de muchos ajustes de cuentas que nos pueden polarizar mucho y llevarnos a apagar el fuego con gasolina, como lo hemos visto en Europa, como lo hemos visto en Norteamérica, como lo hemos visto en Centroamérica y como lo hemos visto en muchos lugares de Sudamérica. Licenciado Ceballos, segundos para sus conclusiones en torno a este triunfo de la izquierda en Colombia. Creo que como ciudadanos del mundo debemos de desear lo mejor y que pues prevalezca la razón, prevalezca la defensa de la democracia, y eso implica tener balance de poderes y sobre todo responder a las necesidades y alejar el revanchismo de todos, tanto desde el presidente como los integrantes de su equipo de trabajo, como de los actores de oposición. Hay que dar el beneficio de la duda. Pero más allá de eso es que cada elección deberíamos de pensar nosotros como ciudadanos qué realmente le estamos demandando a los políticos, porque los políticos no están entendiendo muy bien el mensaje.
Pues desde esta tribuna de a las 8:45 de Canal Antigua enviamos un saludo al pueblo colombiano que el día de hoy, pues a través de elecciones democráticas, elige a su nuevo presidente que dirigirá los destinos de aquel país por el próximo periodo administrativo. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y haber dirigido a nuestra audiencia sus análisis y perspectivas de lo que le espera a Colombia en el futuro. Muy buenas noches. ¿Me permites al respecto decir algo ya para finalizar y agradeciéndole primero a Jorge, también al Canal Antigua y a Crismas, y deseando primero, estaba oyendo que tienen una serie de problemas por lluvias en Guatemala, mis mejores deseos en Centroamérica para que eso se solucione pronto, aquí también los hemos tenido, y en ese sentido quiero resaltar algo. Hoy en la mañana Petro anunció que había posibilidades de fraude. La registraduría colombiana es una registraduría bastante buena, es una registraduría que en menos de 2 horas ya tenía resultados de más del 99% de las urnas. La primera vuelta tomó 3 horas. Es un sistema que funciona. En ese sentido, quiero destacarlo, quiero mostrarlo como un ejemplo de lo que puede suceder en el continente, y aprovecho también para darles las gracias. Un abrazo hasta Centroamérica. Muchas gracias, muy buenas noches. Y a nuestra audiencia el agradecimiento por acompañarnos a lo largo de esta entrevista, invitándole a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. Mañana desde muy temprano estaremos desde esta tribuna poniendo sobre su mesa la información que defina las decisiones del día a día. Muy buenas noches.